llegó el momento de saludar a nuestro invitado de la fecha. Estamos en comunicación con Daniel Espínola. Daniel, ¿cómo te va? Muchas gracias por participar de Proeconomía y Finanzas. Buen día para todos, buen día Eduardo, gracias por la invitación y un saludo a tu audiencia. Daniel, queríamos consultarte desde el punto de vista también de los trabajos que vienen coordinando desde la Asociación de Bancos. ¿Cómo están haciendo las evaluaciones respecto a la seguridad de los datos bancarios, sobre todo en esta época del año? La alerta es permanente, la gente tiene que estar consciente de que hay mucha gente inescrupulosa que está atenta a conseguir algún tipo de información valiosa para acceder, por ejemplo, a una cuenta bancaria. Y en esta época en la cual hay más circulante de dinero, evidentemente que esa alerta es mucho más importante. ¿Cómo evalúan el proceso que está desarrollándose desde la SOBAN en temas de seguridad, Daniel, y qué recomendaciones le podemos hacer a la gente, sobre todo en esta época? Si se fue un ratito el audio en la última parte, Eduardo, ¿me escuchas bien? Sí, Daniel, te escuchamos. Te preguntaba cómo están haciendo justamente Sí. la evaluación de este proceso de desarrollo en materia de seguridad y cuáles son las recomendaciones que podemos hacer en esta época del año sobre todo. Así es, Eduardo. Bueno, la verdad que estamos en un momento del año que es particular, así como estábamos hablando el otro día con un medio, ¿verdad? Hay un circulante de dinero extra durante esta época del año con el pago de los aguinaldos. Y como tú bien mencionas, hay mucha gente inescrupulosa, defraudadores, grupos de defraudadores organizados, ¿verdad? Que están detrás un poco de engañar a la gente y detrás un poquitito de la gente que está un poco desprevenida, de la gente que por ahí no tiene tanta conciencia de la higiene digital. Entonces, desde los bancos y desde la Asociación de Bancos en particular y todas las entidades que lo nuclean, ¿verdad? Estamos en una campaña muy fuerte de concientización sobre determinados aspectos que tienen que tener en cuenta los clientes. En ese sentido, nuestras recomendaciones más concretas son, en primer lugar, el correo electrónico y también los mensajes de texto que se reciben. Mucho cuidado con esos correos electrónicos. Nosotros tenemos que conocer el remitente que nos está enviando ese correo electrónico o el número telefónico que nos está enviando ese mensaje de texto, ese mensaje SMS. El contenido de ese mensaje tiene que tener algún sentido para nosotros, porque si no nos tiene que llamar la atención. Y solo en casos de remitentes conocidos, yo debería, vamos a decir, gestionar el correo. De lo contrario, ya tengo que directamente eliminar el correo o marcarlo como spam o una de esas buenas prácticas, ¿verdad? Entonces, el correo electrónico, quién me envía y sobre todo qué me está pidiendo es algo que tiene que ser de mucho cuidado y de mucha alerta por parte de los clientes, ¿verdad? Otro tema súper importante es ser súper conscientes que las contraseñas, los pines de tarjeta, son datos que en los bancos los consideramos súper confidenciales, los clasificamos del tipo secreto luego, o sea que es una información que solo el titular, el propietario de la información lo debe conocer. Así que no se debe compartir con nadie bajo ningún concepto. No existe cuento, no existe propuesta comercial, no existe contacto desde los bancos que te soliciten esa información. Así que no hay justificación, el cliente tiene que tener muy en claro eso, no hay justificación para que nadie le pida unas credenciales, unas contraseñas de su correo, unas contraseñas de su acceso a las bancas digitales, unos pines de tarjeta de crédito. Eso es algo que el cliente final lo tiene que guardar con mucho recelo. Y una recomendación también muy importante, Eduardo, tiene que ver con el guardado de las contraseñas. Estas contraseñas no tienen que ser guardadas en bloc de notas de los teléfonos celulares, lo cual suele ser una mala práctica. Eso es bastante común, Eduardo, y no sabes el perjuicio que eso finalmente puede llegar a ocasionar, ¿verdad? Entonces se tienen que utilizar aplicaciones propias para el guardado de las contraseñas. Se llaman gestores de contraseñas. Hay varias en las tiendas de los celulares. Se pueden encontrar cualquiera de las tiendas en algunas aplicaciones orientadas a ese guardado más seguro y que protege definitivamente al cliente, Eduardo. Mm.
Daniel, tenemos que reconocer que cuando hablamos de este tipo de cuestiones, evidentemente que también estas personas que buscan el acceso a las cuentas bancarias van mutando de prácticas. Antes tal vez era el tema de los llamados telefónicos, posteriormente empezaron a aparecer los correos. Y lo digo esto en el sentido de que tenemos que estar muy atentos a las diferentes prácticas, tal vez más allá del canal por el cual recibimos algún tipo de comunicación dudosa. Lo que nosotros tenemos que estar atentos es a las señales de que esa comunicación no es la que dice ser, y para eso evidentemente que hay muchas cuestiones también que se pueden aplicar, y en caso de cualquier duda inclusive uno está en derecho de cortar la comunicación sea cual sea y contactar de forma directa con la entidad bancaria. Así mismo, Eduardo, tocaste un tema muy importante. Este, Ante cualquier duda, el cliente tiene que llamar al banco. Ante cualquier duda, tiene que llamar al banco. Y hoy día, como en los teléfonos celulares, los clientes están presentes las aplicaciones móviles de cualquiera de los bancos, ¿verdad? Entonces, un robo o una pérdida del teléfono se convierte en una situación clave y el cliente tiene que llamar al banco inmediatamente a denunciar el robo o el extravío de su teléfono para que pasemos a bloquear las credenciales digitales. Esa también es una recomendación clave, Eduardo, y que tiene que tener muy en cuenta el cliente. Antes que llamar a una telefónica a cortar la línea, nosotros sugerimos que llame al banco a comentar el robo de su dispositivo para que nosotros le bloqueemos las credenciales digitales y nos evitemos inconvenientes y protejamos al cliente y a sus cuentas. Como bien dices, el fraude va mutando. Esta gente tiene bastante creatividad. Ellos están permanentemente investigando cómo pueden engañar al cliente. Y como tú bien dices, va mutando, ¿verdad? En realidad fueron las técnicas de ingeniería social y de phishing iniciaron con correos, después fueron a variantes, ya sea a través de llamados telefónicos, que se llama phishing, o ya sea a través de códigos y mensajes SMS, que se llama smishing. Son todas variantes de la ingeniería social que simplemente tienen como objetivo embaucar al cliente. Así que por eso es que, tienen que estar muy atentos, como tú bien dices, del contacto que se les hace, quién le hace el contacto, qué le está proponiendo, qué le está preguntando, me está preguntando información confidencial. Ese tipo de información, y mejor dicho, ese tipo de cuidados del cliente tiene que tener muy en cuenta para evitarse problemas y protegerse a sí mismo. Daniel, yo sé que es muy difícil tener algún tipo de dato estadístico, pero ustedes que manejan este tema todos los días, ¿sienten que hay algún tipo de aumento de los intentos de caso de acceso a cuentas bancarias, sobre todo en esta época del año, como estuvimos conversando, el aguinaldo, mucho movimiento de dinero? ¿En cuánto aproximadamente crece esto en esta época final de cada año? Sí, a ver, el fraude es estacional, mi querido Eduardo, ¿verdad? Hay determinadas épocas del año donde básicamente se dispara la cantidad de intentos, como tú bien dices, ¿verdad? Las épocas de vacaciones, las épocas de Semana Santa, las épocas de aguinaldo, y en esos momentos del año el intento obviamente aumenta, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos medido, los bancos llevamos un registro de, de los intentos, ya sean de casos de éxito o no en cuanto al intento, ¿verdad? Porque necesitamos entender los casos, estudiarlos, analizarlos, comprender el modus operandi y a partir de ahí diseñar medidas preventivas a nivel de cada entidad e incluso a nivel de asociación de bancos. Nosotros estamos trabajando muy fuertemente en la asociación de bancos ya hace tiempo desarrollando una cultura de colaboración, de cooperación. Más allá de cualquier exigencia regulatoria, estamos en ese camino. Creemos que estamos con pasos firmes hacia lograr una colaboración, una cooperación. Nosotros entendemos que en seguridad nosotros tenemos que cooperar y no tenemos que competir. Y estamos en ese camino, Eduardo, aprendiendo todos juntos de manera permanente, colaborando y obviamente todo eso llevando un registro para conocer si, cómo va evolucionando el fraude, hacia qué casuísticas, de tal manera que nosotros nos podamos proteger mejor con medidas preventivas, ¿verdad?